Gracias, Señor. En este momento quiero hablar de la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios, qué glorioso es, qué poderoso es Dios. La fidelidad de Dios. Oh, Señor Jesús, gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por tu poder y tu grandeza. Gracias porque tú vives y reinas por siempre, Señor Jesús. Cuán grande es Dios y la fidelidad para con nosotros. Hebreos 3, versículo 4. Dice, porque toda casa es hecha por algún hombre, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Le damos gracias a Dios porque todo lo que existe fue hecho por Dios. Entonces todo lo que vemos es obra de la mano de Dios. El cielo, la tierra, el mundo y todo lo que en ella habita. Entonces dice el versículo 5. Y Moisés dice, a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, dice, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Y en el 4 dice, en el versículo 6 dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Oh Señor Jesús, te damos gracias por tu firme fidelidad, Padre, por tu amor, por tu misericordia. La fidelidad de Dios. Aquí habla de la vida de Moisés. Moisés, ¿por qué se manifestó el poder de Dios en él? Porque era un hombre que guardó completamente la palabra de Dios en su vida. Él era un hacedor de la palabra de Dios. Él era un hombre que obedecía la palabra de Dios y cuando hablaba la palabra se hacía. Él dice que fue un hombre, dice que fue obediente en toda la casa de Dios. ¿Y cuál es la casa de Dios? La casa de Dios somos nosotros. Por eso dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, dice, la cual dice, somos nosotros. Entonces, nosotros somos el templo y la morada del Espíritu de Dios. Y nosotros somos la casa donde Él habita. Y es en nosotros que se tiene que obedecer la palabra. Tenemos que ser hacedores de la palabra. Por eso dice, bienaventurado el que oye y hace la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros obedecemos a la palabra de Dios, todo lo que nosotros hagamos va a ser prosperado. ¿Por qué? Porque Dios está en nosotros. Y entonces por eso la misma palabra de Dios dice en Josué 1:5, dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Pero fiel quiere Dios que seamos nosotros a la palabra, obedientes a la palabra, no faltar, si la palabra nos dice que no tenemos que mentir, no tenemos que, porque dice la palabra de Dios de que si nosotros la desobedecemos y hacemos lo que nosotros queremos, entonces ya es una infracción a la palabra. Entonces la palabra ya no es vida en nosotros, no es vivida en nosotros. Entonces, pero nosotros tenemos que ser fieles a guardar la palabra para que los hechos de Dios sean manifestados en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, así como Él cada día nos da el sol, cada día se pone el día, cada día, cada noche viene la luna. Así, Dios es fiel en su fidelidad, como tiene cuidado de nosotros. Por eso nosotros tenemos que ser obedientes con Dios, a guardar la palabra en nuestros corazones, a ser obedientes, hacedores de la palabra. Y entonces cuando nosotros vivimos una vida obediente a la palabra, todo lo que nosotros pidamos se nos va a ser hecho. Entonces, gracias, Señor Jesús, por tu bendita palabra, Señor, por tu firme fidelidad. Hay algo tan especial y hermoso que cuando Dios prometió en el principio que no iba a volver a destruir la tierra con agua, entonces Él dijo que pondría como señal del pacto el arco iris en el espacio. Cuando llueve, siempre el arco iris, él solito se pone allí. Entonces, esa es una firme fidelidad de lo que es Dios, el arco iris. Entonces, igualmente es la palabra de Dios. La palabra de Dios es viviente, la palabra se cumple. Entonces, todo
todo lo que Dios dijo, todo se va a llevar a cabo aquí en la tierra, las profecías, todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Por eso no es de asombrarnos de las situaciones que pasan en este mundo. La maldad que pasa en este mundo es por el pecado del hombre, porque no se quiere someter a Dios. Entonces no hay que tampoco culpar a Dios de la maldad que se mueve en este mundo, de todo lo malo que pasa. No hay que culpar a Dios de eso. Hay que culpar al diablo y a las personas que no se someten a Dios. Entonces es necesario someternos a Dios y obedecer el mandamiento de la palabra. La Biblia es un libro sagrado donde Dios nos ha dado un manual para saber vivir aquí en la tierra. El Nuevo Testamento es donde está el Espíritu y la vida de Dios para que nosotros nos alimentemos del Espíritu y de la vida de Dios. Cuando nosotros tomamos al Espíritu de Dios, esa palabra cobra vida en nosotros. Por eso es el Espíritu y la vida. Entonces es necesario echar manos de la vida eterna. Y la vida eterna solamente está en la palabra de Dios y en el Espíritu de Él. Señor Jesús, te damos gracias por este mensaje, bendito Padre Celestial. Te adoramos y te glorificamos porque solamente tú eres el dador de la vida, Padre eterno. Señor Jesucristo, te alabamos, bendito Rey de Gloria, te glorificamos, eterno. Te damos gracias, te damos la honra y te damos la gloria por tu bendita palabra, Señor. Gracias, Padre, por tu firme fidelidad. Esa firme fidelidad, por eso es necesario llenarnos de la palabra de Dios, tener nuestro corazón lleno de la palabra de Dios cada día para que esa fidelidad esté en nuestras vidas y sea vivida en nuestras vidas, Padre eterno, porque la fidelidad solo es usted. Solamente usted puede ser fiel en nuestras vidas. Padre, te honramos y te glorificamos. Amén.